La lluvia golpeaba las ventanas de la pequeña casa como si intentara colarse en el cálido refugio donde Clara, una niña de 7 años, observaba con ojos llenos de expectativa. Desde su rincón en el sofá desgastado, con una manta ligera cubriéndole las piernas, sus pequeños dedos tamborileaban el marco de la ventana, mientras buscaba en la oscuridad el haz de luz de los faros del viejo auto de su madre. La casa era modesta, con paredes adornadas por fotos familiares y dibujos infantiles que Clara había hecho. A pesar de su sencillez, cada rincón estaba impregnado de amor. Había una tranquilidad especial en ese lugar, un refugio donde el mundo parecía menos cruel. Pero esa noche, esa paz se sentía rota. Ana, su madre, trabajaba largas horas como enfermera en el hospital de la ciudad. A menudo llegaba a casa exhausta, pero siempre encontraba fuerzas para leerle un cuento antes de dormir. Esa noche, sin embargo, las agujas del reloj avanzaban cruelmente y Ana aún no regresaba. Clara intentaba recordar las palabras exactas que su madre siempre decía al despedirse por la mañana. Pase lo que pase, siempre volveré para ti, mi amor. Era una promesa que Clara se repetía cada vez que sentía miedo o soledad. Ana era su heroína, su protectora, y en su inocente corazón no podía imaginar que esa promesa pudiera romperse. Mientras la niña seguía mirando por la ventana, su estómago gruñó. Había un plato de sopa tibia en la mesa, preparado por la vecina antes de irse, pero Clara apenas había tomado un sorbo. Su mente estaba demasiado ocupada con preguntas. ¿Habrá tenido un día difícil? ¿Se habrá quedado atrapada por la lluvia? La ansiedad comenzaba a formar un nudo en su garganta. El suave tintineo de las gotas de lluvia en el techo contrastaba con el silencio de la casa. Las luces parpadeaban levemente debido a la tormenta, y Clara se estremeció, no por frío, sino por algo que no podía nombrar, un vacío extraño que nunca había sentido antes. En la esquina de la sala, una caja vieja llamó su atención. Era la caja de recuerdos de su madre, siempre guardada con mucho cuidado. Clara sabía que no debía abrirla sin permiso, pero esa noche, la curiosidad mezclada con una inquietante necesidad de sentirse cerca de Ana la empujó. Sin embargo, antes de moverse hacia la caja, algo la detuvo. El sonido distante de un trueno la hizo volver a mirar por la ventana. Los minutos se sentían eternos. Clara abrazó su oso de peluche con fuerza, buscando consuelo en la textura familiar del pelaje gastado. Por un momento, cerró los ojos, imaginando que el coche de su madre llegaba y que Ana entraba empapada con su sonrisa tranquilizadora y la frase que siempre decía, estoy aquí ahora, todo está bien. Pero la realidad la golpeaba con su silencio. La noche avanzaba y la única compañía de Clara eran sus pensamientos y el eco de la tormenta. La casa, que solía ser cálida y llena de vida, ahora parecía demasiado grande y vacía. Sin saberlo, esa noche sería el comienzo de una cadena de eventos que cambiarían para siempre la vida de Clara y su madre. Clara despertó sobresaltada al escuchar un ruido sordo que venía de la cocina. Había caído en un sueño ligero, abrazada a su oso de peluche, mientras la tormenta seguía rugiendo fuera de la casa. Miró a su alrededor. La sala seguía en penumbras, iluminada solo por el tenue resplandor de una lámpara que titilaba. Durante un instante, su corazón se llenó de esperanza. ¿Será mamá?, pensó mientras se levantaba con rapidez. Corrió hacia la cocina, pero no encontró a nadie. Solo un vaso que había caído de la mesa al suelo. La ventana cercana estaba entreabierta, probablemente empujada por el viento. Clara la cerró con esfuerzo y suspiró, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. Sin embargo, algo en el aire se sentía extraño, como si un peso invisible llenara la casa. Un nudo en su estómago le recordó que su madre aún no estaba allí. Regresó al sofá, pero en lugar de sentarse, sus ojos se posaron nuevamente en la caja vieja que antes había llamado su atención. Era una caja de madera con bordes desgastados y una cerradura pequeña, aunque nunca había estado realmente cerrada. Clara sabía que su madre guardaba allí cosas importantes, recuerdos que no quería perder. Ana siempre le decía que algún día le mostraría lo que había dentro, cuando Clara fuera mayor. Pero esa noche la promesa de su madre resonaba en su mente. Siempre volveré para ti. La necesidad de sentir una conexión con Ana la impulsó. Se arrodilló frente a la caja y con manos temblorosas levantó la tapa. Dentro encontró un montón de cartas cuidadosamente dobladas, fotografías antiguas y un pequeño peluche, aún más gastado que el suyo. Una de las cartas estaba abierta y como si algo la guiara, Clara la tomó. La letra de su madre era inconfundible.
elegante pero sencilla. El papel olía ligeramente a lavanda, el mismo aroma que Ana solía usar. Clara comenzó a leer, aunque no entendía completamente el significado de todo lo que decía. La carta hablaba de amor, sacrificio y gratitud. Decía cosas como: Clara, eres mi mayor bendición, y aunque la vida sea difícil, siempre lucharé por ti. Pero al final de la carta había algo que la dejó paralizada. Si algún día no regreso, quiero que recuerdes que todo lo que hago es por ti. El peso de esas palabras cayó sobre Clara como una piedra. ¿Por qué mamá escribiría algo así? ¿Qué quería decir con no regresar? Su pequeña mente intentaba comprender lo que parecía incomprensible. Abrazó la carta contra su pecho y sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. En ese momento, un trueno retumbó con fuerza, haciendo temblar los vidrios de las ventanas. Clara se estremeció, pero no se movió. Algo dentro de ella estaba cambiando. Aunque no podía explicarlo, una sensación de vacío y miedo se apoderaba de su corazón. Miró hacia la puerta, como si esperara que Ana entrara en cualquier momento, empapada por la lluvia y lista para abrazarla, pero la puerta seguía cerrada. Sin saber qué más hacer, Clara volvió al sofá y se acurrucó con su oso de peluche y la carta en la mano. Miraba la ventana, observando cómo la tormenta se intensificaba, preguntándose si en algún lugar allá afuera su madre estaba segura, luchando tal vez, para cumplir la promesa que siempre le había hecho. El tiempo pasaba, pero para Clara los minutos se sentían como horas. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, apenas podían mantenerse abiertos, pero su mente seguía trabajando sin descanso. La carta seguía en su mano, arrugada por la fuerza con la que la había sostenido. No podía quitarse de la cabeza las palabras de su madre. ¿Por qué habría escrito algo tan triste? La tormenta parecía haberse convertido en un reflejo de su estado de ánimo. Los relámpagos iluminaban brevemente la sala y cada trueno hacía que Clara se sobresaltara. Se abrazaba a sí misma, intentando encontrar un consuelo que no llegaba. Quería llamar a su madre, pero no tenía forma de hacerlo. Su madre siempre le decía que debía esperar, que ella llamaría si algo estaba mal. Pero esta vez el silencio era ensordecedor. De repente un ruido afuera llamó su atención. Era un sonido débil, como si algo se moviera en la entrada. Clara se levantó de un salto, sus pies descalzos haciendo un suave eco contra el suelo de madera. Corrió hacia la puerta, convencida de que finalmente sería su madre. Giró la cerradura con rapidez y abrió, dejando entrar un golpe de viento helado que apagó la lámpara de la sala. No había nadie. Solo la lluvia cayendo pesada contra el suelo y el oscuro contorno de los árboles al otro lado de la calle. Clara, temblando, miró hacia los lados, buscando algún rastro, algún indicio de que Ana estaba cerca, pero todo lo que escuchaba era el susurro del viento y el golpeteo constante de las gotas. Cerró la puerta con cuidado, sintiendo cómo la esperanza se deslizaba lentamente de su pecho. Mientras regresaba al sofá, notó algo que antes no estaba allí. Sobre la mesa de la sala había otro papel, pequeño y doblado con prisa. Su corazón dio un salto. ¿Mamá lo dejó aquí? ¿Cuándo? ¿Cómo no lo vi antes? Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. La nota era aún más breve que la carta que había encontrado en la caja, pero igual de desconcertante. Confía, mi amor, no tengas miedo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La letra era de su madre, pero no podía entender cómo había llegado esa nota hasta allí. ¿Acaso había regresado en algún momento? ¿O había alguien más en la casa? Miró a su alrededor con cautela, sintiendo que las sombras en las esquinas parecían más profundas de lo normal. Su imaginación comenzaba a jugarle malas pasadas. Intentó recordar si había escuchado algún otro ruido mientras dormía, pero su mente estaba nublada por el cansancio y la preocupación. Abrazó la nota contra su pecho junto con la carta y se dejó caer en el sofá. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran distintas. Aunque todavía sentía miedo, había algo reconfortante en esas palabras. Confía. Cerró los ojos, susurrando las palabras como un mantra. No tengas miedo, no tengas miedo. Pero justo cuando su mente comenzaba a calmarse, un golpe más fuerte en la ventana la hizo abrir los ojos de par en par. Miró hacia allí y esta vez lo que vio la dejó completamente inmóvil. El golpe en la ventana resonó como un eco que no terminaba de desvanecerse. Clara, paralizada, dirigió su mirada hacia el cristal empañado por la lluvia. Un destello de un relámpago iluminó brevemente el exterior, revelando una sombra borrosa que parecía moverse junto a la ventana.
Su respiración se aceleró y un escalofrío recorrió su cuerpo. Por un instante pensó que estaba viendo cosas, pero el sonido volvió, más fuerte, más insistente. Reuniendo todo el valor que podía, se acercó lentamente. Sus pequeños pies rozaban el suelo frío, mientras sus manos temblorosas se aferraban al borde de la manta que llevaba sobre los hombros. La ventana estaba empañada y apenas podía distinguir lo que había al otro lado. Una figura seguía allí, inmóvil, como si esperara algo. Clara tragó saliva y alzó la mano para limpiar el cristal. Cuando lo hizo, su corazón dio un vuelco. Al otro lado de la ventana, lo único que pudo ver fue una huella de mano, marcada en el cristal desde el exterior. Parecía reciente, el agua de la lluvia aún deslizándose por los bordes. Era demasiado grande para ser su propia mano, pero no tan grande como la de un adulto. Algo en esa marca le resultaba familiar, pero no podía explicarlo. Clara retrocedió unos pasos sintiendo que su pecho se cerraba. Quería gritar, pero su voz parecía haberse quedado atrapada en su garganta. Su mente corría a 1000 por hora, intentando encontrar sentido a lo que estaba viendo. ¿Podría ser mamá? ¿Pero por qué no entra? ¿Por qué no llama? Su mirada se clavó en la puerta principal, como si esperara que Ana apareciera en cualquier momento. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la puerta nuevamente, decidida a enfrentar lo que fuera que estuviera afuera. Giró la cerradura con fuerza y abrió de par en par, dejando que el frío de la noche la envolviera. Miró hacia la ventana desde donde había visto la huella, pero allí no había nadie. La lluvia caía sin piedad y el viento hacía que las ramas de los armas de los árboles se movieran como sombras danzantes. Clara dio un paso más hacia afuera, sintiendo como sus pies descalzos se hundían en los charcos que se formaban en el suelo. «¡Mamá!», gritó con todas sus fuerzas, su voz mezclándose con el sonido de la tormenta. No hubo respuesta. La única respuesta fue el ulular del viento y el estruendo de un trueno que pareció romper el cielo en dos. Clara, temblando, sintió como las lágrimas volvían a brotar, mezclándose con la lluvia que corría por su rostro. Miró hacia todos lados, esperando, rogando que su madre apareciera, pero la calle estaba vacía. Volvió a entrar a la casa, cerrando la puerta con rapidez y asegurando la cerradura. Su cuerpo estaba empapado y su cabello chorreaba agua sobre el suelo. Se dejó caer en el sofá, abrazando sus piernas con fuerza mientras sus pensamientos se mezclaban en un torbellino de emociones. La huella seguía en la ventana como un recordatorio de que no estaba sola. Pero, ¿quién o qué había estado allí? Y lo más importante, ¿dónde estaba su madre? Mientras se acurrucaba bajo la manta, intentando calmar su respiración, sus ojos no podían dejar de mirar la ventana. Algo en su interior le decía que esa noche no iba a terminar tranquila, había algo más sucediendo, algo que aún no lograba entender. Y entonces, por primera vez, un pensamiento aterrador cruzó su mente. ¿Y si mamá no vuelve? Clara permanecía acurrucada en el sofá, con el corazón latiendo desbocado. La manta empapada que la cubría ofrecía poco consuelo, pero no se atrevía a moverse. Sus ojos seguían fijos en la ventana, esperando cualquier indicio de movimiento, cualquier señal que pudiera explicar lo que acababa de suceder. La huella seguía allí, como una sombra persistente en el cristal, resistiendo incluso la lluvia que azotaba sin tregua. El silencio dentro de la casa se volvía casi tan inquietante como la tormenta afuera. De pronto, un leve crujido proveniente del pasillo rompió el mutismo. Clara levantó la cabeza de golpe, sus ojos abriéndose como platos. Era un sonido distinto a la tormenta, un sonido interno, algo que provenía del corazón de la casa. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, intentando discernir si lo había imaginado. Pero ahí estaba de nuevo, un crujido más fuerte, como si alguien estuviera caminando lentamente hacia ella. Se puso de pie, con el cuerpo temblando, y agarró su oso de peluche como si fuera un escudo. Avanzó unos pasos hacia el pasillo oscuro, mientras su mente intentaba encontrar una explicación lógica. Quizás era el viento colándose por alguna ventana mal cerrada, o tal vez algún mueble que se había movido por accidente. Pero entonces recordó la nota que había encontrado antes, esas palabras de su madre. Confía, mi amor. No tengas miedo. ¿Era una advertencia, una señal de que algo estaba pasando? Con el corazón en la garganta, Clara encendió la luz del pasillo. La bombilla parpadeó varias veces antes de estabilizarse, llenando el espacio con una luz tenue y vacilante. No había nada allí. Las puertas de los cuartos estaban cerradas, y el pasillo parecía tan vacío como siempre.
Sin embargo, la sensación de que no estaba sola seguía presente, como si algo invisible la estuviera observando. Decidió ir a la habitación de su madre buscando algún rastro, alguna pista de dónde podría estar. Empujó la puerta lentamente y entró. La habitación estaba en penumbra, con la cama perfectamente hecha, como si Ana no lo hubiera usado en días. Sobre la mesita de noche descansaba una foto de las dos juntas, ambas sonriendo bajo la luz del sol en algún día que ahora parecía muy lejano. Clara se acercó y tomó la foto entre sus manos. Sentía un vacío creciente en el pecho, una mezcla de tristeza y desesperación que no podía controlar. Justo cuando estaba a punto de llorar de nuevo, algo llamó su atención. En el espejo del armario detrás de ella había algo escrito. Las palabras parecían garabateadas con un dedo, como si alguien las hubiera trazado sobre la superficie empañada. Decía, no estás sola. Clara dio un paso atrás, dejando caer la foto al suelo. El cristal se rompió con un sonido seco que hizo eco en la habitación. Su respiración se volvió rápida y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Estaba asustada, pero también confundida. Esas palabras eran tanto una promesa como una advertencia. Pero, ¿quién las había escrito? ¿Y por qué? En ese instante algo dentro de ella cambió. Una chispa de valentía comenzó a surgir, mezclada con la desesperación de encontrar respuestas. Tenía que saber qué estaba pasando, porque si no lo hacía, el miedo podría consumirla por completo. Clara se quedó inmóvil en la habitación, sintiendo que cada fibra de su ser estaba al borde del colapso. Las palabras "no estás sola" seguían allí, en el espejo, desafiando cualquier explicación racional. La tormenta afuera parecía intensificarse, como si el mundo exterior reflejara el caos que se estaba desarrollando dentro de ella. Cada relámpago iluminaba fugazmente el cuarto, proyectando sombras que parecían cobrar vida por breves instantes. La fotografía rota a sus pies era un recordatorio tangible de que la normalidad se estaba desmoronando. Respirando con dificultad, Clara intentó reunir el valor para moverse. Se inclinó para recoger los pedazos de cristal, pero se detuvo al ver algo extraño en el marco de la foto. Había un pequeño trozo de papel doblado cuidadosamente detrás de la imagen, como si hubiera sido escondido allí a propósito. Con manos temblorosas, sacó el papel y lo desplegó. La caligrafía era nuevamente la de su madre, Ana. El mensaje era breve, pero su contenido era desconcertante. Si lees esto, significa que algo salió mal. Recuerda, sigue tu instinto y nunca olvides cuánto te amo. Clara sintió que el aire se volvía más pesado, como si la habitación estuviera cerrándose sobre ella. Las preguntas se arremolinaban en su mente. ¿Qué quiso decir mamá con si algo salió mal? ¿Por qué habría dejado este mensaje escondido? ¿Sabía que algo podría sucederle? Se apretó la nota contra el pecho, buscando en esas palabras alguna respuesta, pero lo único que encontró fue una creciente sensación de urgencia. Salió de la habitación con pasos vacilantes, sintiendo que cada rincón de la casa escondía un secreto que aún no entendía. De vuelta en la sala, su mirada volvió a la ventana con la huella. Esta vez, algo dentro de ella la impulsó a actuar. No podía quedarse esperando. Tenía que buscar a su madre, tenía que entender lo que estaba ocurriendo. Pero entonces, justo cuando se disponía a abrir la puerta una vez más, el teléfono fijo de la casa sonó. El sonido rodeó el silencio con una fuerza que hizo que Clara saltara del susto. Corrió hacia el aparato y levantó el auricular esperando escuchar la voz tranquilizadora de Ana al otro lado. Pero no fue así. Lo único que se escuchaba era estática, interrumpida ocasionalmente por un leve zumbido. Clara murmuró con voz temblorosa: «¿Mamá? ¿Eres tú? Por favor, dime algo». Durante un instante no hubo respuesta, solo el zumbido que parecía intensificarse. Pero entonces, entre la estática, una voz distante y apenas audible rompió el silencio. «Clara, confía en ti». La línea se cortó abruptamente, dejando a Clara con el auricular en la mano y el corazón martillando contra su pecho. La voz no era claramente reconocible, pero había algo en su tono que le resultaba familiar, como si viniera de un lugar que no podía ubicar, pero que su corazón entendía instintivamente. Bajó lentamente el teléfono, sintiendo que el miedo comenzaba a transformarse en determinación. Había algo que su madre quería que supiera, algo que todavía no lograba comprender. Pero ahora estaba segura de una cosa: no podía quedarse quieta. Tenía que seguir adelante, incluso si eso significaba enfrentarse a lo desconocido. Clara, apretando el papel en su mano,
Miró hacia la puerta, consciente de que la verdadera búsqueda acababa de comenzar. Clara permaneció inmóvil por un momento, con el auricular aún colgando en su mano. Las palabras que había escuchado resonaban en su mente. Clara, confía en ti. Era como si la voz estuviera plantando una semilla de fuerza en su corazón, aunque el miedo seguía siendo una sombra persistente. Sus ojos se dirigieron a la puerta una vez más, la lluvia golpeando con fuerza al otro lado, como si el mundo exterior estuviera invitándola, o tal vez desafiándola, a dar el siguiente paso. Apretó la nota en su mano y se dirigió al perchero, donde estaba el abrigo de su madre. Se lo puso, aunque era demasiado grande para ella, cubriéndola como si fuera un manto de protección. Encontró una linterna en el cajón de la cocina y, con un suspiro profundo, decidió que tenía que salir. No sabía a dónde ir, pero algo dentro de ella la impulsaba a moverse, como si la promesa de Ana de siempre volver para ella dependiera de su valentía. Abrió la puerta principal y se adentró en la noche. El viento la golpeó de inmediato, haciendo que el agua fría empapara su cabello y rostro. Clara encendió la linterna y apuntó hacia la calle vacía, donde las sombras de los árboles bailaban bajo el resplandor de los relámpagos. Avanzó con pasos pequeños, pero decididos, sosteniendo la luz con firmeza y recordando las palabras de la carta. Sigue tu instinto. Sus pasos la llevaron hacia el final de la calle, donde un viejo parque se extendía silencioso. Durante el día era un lugar lleno de risas y juegos, pero esa noche parecía un paisaje sacado de una pesadilla. Los columpios crujían levemente con el viento y el sonido de sus propias pisadas sobre el suelo mojado era lo único que rompía el silencio. Clara apuntó la linterna hacia los árboles al fondo del parque, sintiendo que algo la llamaba desde allí. Caminó hacia los árboles, ignorando el miedo que latía en su pecho. Cada paso era una mezcla de duda y valentía, pero algo más profundo la empujaba hacia adelante. Cuando llegó al borde del bosque, la linterna iluminó algo que la hizo detenerse. Había marcas en el suelo, huellas recientes que se hundían en el barro, como si alguien hubiera pasado por allí momentos antes. Clara se agachó para examinarlas. No eran huellas grandes, más bien pequeñas, como si pertenecieran a un niño o a alguien ligero. Sintió un escalofrío, pero al mismo tiempo una extraña sensación de familiaridad. Se incorporó rápidamente y apuntó la luz hacia el interior del bosque. La oscuridad era densa, casi palpable, pero una figura apareció brevemente entre los árboles, apenas visible bajo el destello de un relámpago. ¡Mamá!, gritó Clara con todas sus fuerzas, su voz resonando en el silencio del bosque. La figura no respondió, pero parecía moverse más adentro, desvaneciéndose entre las sombras. Sin pensarlo, Clara corrió tras ella, ignorando la lluvia y el barro que dificultaban sus movimientos. La linterna temblaba en su mano mientras su corazón palpitaba con fuerza. Sentía que estaba más cerca de Ana, pero al mismo tiempo una pregunta persistía en su mente. ¿Era realmente su madre la que había visto? La oscuridad del bosque la envolvía, y aunque cada paso era un desafío, Clara no se detuvo. Algo la guiaba, algo que no podía explicar, pero que no podía ignorar. Y en el fondo, sabía que lo que estaba buscando iba mucho más allá de lo que su corazón podía imaginar. Clara corría entre los árboles, el barro salpicando sus piernas y la lluvia dificultando su visión. La linterna temblaba en su mano, lanzando haces de luz erráticos que apenas iluminaban su camino. A pesar del frío que calaba sus huesos, su corazón ardía con una mezcla de esperanza y miedo. Podía jurar que había visto a su madre, pero algo en la figura que se movía entre las sombras la inquietaba. Había algo extraño en cómo desaparecía y reaparecía, como si jugara con ella. El bosque era más profundo de lo que recordaba, o tal vez nunca lo había conocido en la oscuridad. Los árboles parecían alzarse como gigantes vigilantes y los sonidos de la noche se mezclaban con el retumbar lejano de los truenos. Clara seguía adelante, impulsada por una fuerza que no lograba entender. Cada tanto gritaba con todas sus fuerzas: «¡Mamá! ¡Soy yo, Clara! Por favor, responde». El único eco de su voz era el crujir de las ramas bajo sus pies y el constante golpeteo de la lluvia. Pero entonces un sonido diferente rompió la monotonía. Era un sollozo, leve pero claro, como si alguien estuviera llorando en la distancia. Clara se detuvo en seco, con la respiración agitada, y apuntó la linterna hacia el origen del sonido. No veía nada, pero sabía que no estaba sola. «¿Mamá?», llamó de nuevo con un hilo de voz. El sollozo se detuvo. Por un momento,
El silencio se volvió tan opresivo que Clara sintió que no podía respirar. Dio un paso hacia adelante, intentando enfocar mejor la luz, y entonces lo vio. Un rastro en el suelo, marcas en el barro que parecían llevar a un claro más adelante. Siguiendo su instinto, avanzó lentamente, sintiendo como el suelo resbaladizo amenazaba con hacerla caer en cualquier momento. Cuando llegó al claro, la linterna iluminó una escena que la dejó paralizada. Allí, bajo la lluvia, estaba el abrigo de su madre, tirado sobre una roca. Clara corrió hacia él, levantándolo con manos temblorosas. Estaba empapado y frío, pero no había señales de Ana. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente, pero lo único que encontró fue más silencio. ¡Mamá!, gritó, esta vez con lágrimas corriendo por su rostro. De repente, un ruido detrás de ella la hizo girar de golpe. La linterna iluminó los árboles, y allí estaba de nuevo esa figura, observándola desde la distancia. Esta vez, Clara pudo distinguir más detalles. Era alta, con los hombros ligeramente encorvados, pero su rostro estaba oculto en las sombras. La figura levantó una mano, como si estuviera llamándola o advirtiéndole algo. ¿Eres tú?, preguntó Clara, su voz quebrándose. La figura no respondió, pero dio un paso hacia atrás, deslizándose nuevamente entre los árboles. Clara sintió como su corazón se apretaba, pero algo en su interior le decía que debía seguir. Con el abrigo de su madre aún en sus brazos, corrió tras la figura, su linterna apenas iluminando el camino frente a ella. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el bosque estuviera luchando por detenerla. Las ramas arañaban su piel y el barro hacía que sus pies se hundieran con cada movimiento. Pero no podía detenerse. Había algo allí, algo que necesitaba ver, algo que su corazón le rogaba encontrar. Y entonces, al llegar a un claro más profundo en el bosque, la figura desapareció por completo. Pero en su lugar, algo más captó su atención. Una luz tenue y cálida que parecía provenir de algún lugar más adelante, iluminando suavemente la oscuridad. Clara, agotada pero determinada, respiró hondo y avanzó hacia ella, sin saber que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Clara avanzó con pasos cautelosos hacia la luz que brillaba a lo lejos. Su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos como un tambor. La lluvia comenzaba a disminuir, pero el frío y la humedad seguían calando hasta los huesos. La linterna en su mano parpadeaba como si la batería estuviera a punto de agotarse, pero la suave luz frente a ella no parecía necesitar ayuda para guiarla. A medida que se acercaba, pudo distinguir que la luz provenía de una pequeña cabaña en el corazón del bosque. Era vieja, con paredes de madera desgastada y un techo inclinado cubierto de musgo. Por alguna razón, Clara nunca había visto esa cabaña antes, a pesar de que había jugado en el bosque durante años. Era como si hubiera surgido de la nada, esperando su llegada. La ventana principal de la cabaña estaba iluminada por una cálida luz amarilla que titilaba suavemente, probablemente. Clara respiró hondo, intentando calmar el temblor en sus manos mientras se acercaba a la puerta. Había algo extraño en esa cabaña, algo que no podía explicar. Parecía al mismo tiempo acogedora y amenazante, como si la invitara a entrar, pero advirtiéndole que una vez dentro, no habría vuelta atrás. Clara levantó una mano para tocar la puerta, pero antes de que pudiera hacerlo, ésta se abrió lentamente, con un chirrido prolongado. La luz del interior se derramó hacia el exterior, iluminando su rostro pálido y sus ojos llenos de incertidumbre. Tragó saliva y dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral con cautela. El interior de la cabaña era pequeño, pero ordenado. Había una mesa de madera en el centro, con una vela encendida que proyectaba sombras danzantes en las paredes. A un lado, una chimenea emitía un calor reconfortante y en la esquina había una silla mecedora que se movía suavemente, como si alguien acabara de levantarse de ella. Pero lo que más llamó la atención de Clara fue un objeto sobre la mesa, una fotografía de su madre y ella juntas, la misma que había roto accidentalmente en casa. Estaba intacta, como si nunca hubiera sufrido daño alguno. Clara se acercó lentamente, sus ojos fijos en la foto. Sus dedos temblorosos tocaron el marco, asegurándose de que no era una ilusión. ¿Cómo había llegado hasta allí? Su mente se llenó de preguntas, pero antes de que pudiera pensar en una respuesta, una voz suave y familiar rompió el silencio. Clara, has sido valiente. La niña se giró de golpe con el corazón en la garganta. Al otro lado de la habitación, junto a la chimenea, estaba la figura que había estado siguiendo. Ahora podía verla claramente. Era su madre, Ana, pero algo en su apariencia era diferente.
Parecía más pálida, casi etérea, y sus ojos reflejaban una tristeza profunda. ¡Mamá!, gritó Clara, corriendo hacia ella. Pero cuando extendió los brazos para abrazarla, Ana levantó una mano, deteniéndola suavemente. Clara se detuvo, confundida, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Ana le sonrió con ternura, pero su voz estaba cargada de algo que Clara no entendía del todo. Hay algo que necesito que escuches, algo importante, pero debes prometerme que serás fuerte. Clara sintió con la cabeza, aunque no podía dejar de llorar. Sabía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su mundo para siempre. Ana se arrodilló frente a Clara, igualando su altura, y, y tomó suavemente las manos de su hija entre las suyas. Su tacto era cálido, reconfortante, pero había algo diferente en su mirada, como si detrás de sus ojos se escondiera un secreto que pesaba más de lo que podía expresar con palabras. Clara notó que las manos de su madre parecían más frías de lo normal, pero no dijo nada. Solo quería escuchar, sentir que todo lo extraño que había sucedido esa noche tendría finalmente una explicación. Clara, comenzó Ana, con una voz suave pero firme, sé que estás asustada, sé que todo esto parece confuso y aterrador, pero estoy aquí contigo, como siempre te prometí. Clara sintió rápidamente, las lágrimas seguían cayendo por su rostro, pero no quería interrumpirla. Había tantas preguntas en su mente, pero ninguna se atrevía a salir. Ana respiró hondo y continuó. Eres más fuerte de lo que imaginas, mi amor. Esta noche ha sido una prueba, una forma de demostrarte a ti misma que, incluso en los momentos más oscuros, tienes dentro de ti todo lo que necesitas para salir adelante. Clara frunció el ceño, confusa. Su madre hablaba con un tono que nunca había usado antes, como si cada palabra estuviera cargada de un peso que Clara no entendía del todo. Mamá, no entiendo, murmuró finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Por qué no volviste a casa? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué está pasando? Ana apretó las manos de Clara con un poco más de fuerza y cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo el valor para responder. Cuando volvió a abrirlos, había un brillo en ellos, una mezcla de amor profundo y tristeza. Hubo un momento esta noche, Clara, en el que tuve que tomar una decisión muy difícil, dijo Ana, con la voz temblando ligeramente. En el hospital, una niña llegó en una situación muy grave. Ella necesitaba algo que solo yo podía darle. Sin pensarlo, di todo lo que tenía para salvarla. Clara sintió que su estómago se hundía. Su madre hablaba como si algo irreversible hubiera ocurrido, como si el sacrificio que había hecho fuera más grande de lo que Clara podía comprender. ¿Estás diciendo qué? Clara no pudo terminar la frase. Las palabras se le atoraron en la garganta. Ana asintió lentamente, una lágrima rodando por su mejilla, pero su sonrisa no desapareció, como si quisiera consolar a su hija a pesar de lo que estaba diciendo. Lo que hice fue por amor, Clara, por amor a ti y por amor a la vida. Pero ahora necesito que seas fuerte, que recuerdes todo lo que te he enseñado. Este lugar, esta noche, es mi manera de despedirme de ti, mi amor. Clara negó con la cabeza, retrocediendo un paso mientras las lágrimas brotaban con más fuerza. No, gritó. No puedes dejarme. Dijiste que siempre volverías, mamá. Dijiste que siempre estarías conmigo. Ana la abrazó con fuerza, sosteniéndola como si nunca quisiera soltarla. En ese instante el tiempo pareció detenerse. La cabaña se llenó de una paz indescriptible, y Ana susurró en su oído. Siempre estaré contigo, Clara. En cada momento, en cada decisión, en cada sonrisa. Solo cierra los ojos y me encontrarás. Y entonces, como un susurro en el viento, Ana comenzó a desvanecerse, dejando a Clara sola en la cabaña, con el calor de su abrazo aún presente y un vacío en su corazón que nunca sería igual. Clara quedó sola en el centro de la cabaña, abrazándose a sí misma mientras las lágrimas corrían sin control por su rostro. La luz de la vela en la mesa parecía vacilar, como si también sintiera el peso de la despedida. El aire en la habitación era pesado, impregnado con el calor del último abrazo de su madre, pero también con una fría sensación de pérdida que comenzaba a llenar cada rincón de su ser. Miró alrededor, esperando, rogando que lo que acababa de suceder no fuera real. Pero el silencio de la cabaña, ahora profundo y absoluto, le confirmó lo que no quería aceptar. Ana se había ido. Clara apretó los ojos con fuerza, como si al cerrarlos pudiera traer de vuelta la figura de su madre, su voz, su sonrisa. Pero solo encontró oscuridad y el eco de sus propias palabras. «No puedes dejarme». Se desplomó en el suelo de madera, sosteniendo con fuerza el abrigo de su madre contra su pecho.
La tela aún olía a ella, una mezcla de lavanda y el aroma suave de su perfume. Ese olor familiar se convirtió en un consuelo, un ancla en medio del torbellino de emociones que la envolvía. Clara no sabía cuánto tiempo pasó allí, pero finalmente algo dentro de ella comenzó a cambiar. Las palabras de Ana resonaban en su mente como una melodía constante. Siempre estaré contigo, en cada momento, en cada decisión, en cada sonrisa. Aunque su corazón se sentía roto, esas palabras eran como una llama pequeña pero persistente, una promesa de que no estaba completamente sola. Clara levantó la mirada hacia la mesa, donde la vela seguía ardiendo suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Su luz parecía más brillante ahora, más cálida. Con manos temblorosas, Clara se levantó. Había algo en esa cabaña, algo que sentía que aún no había descubierto. Sus ojos recorrieron el espacio hasta que se posaron en la chimenea. Justo sobre ella, en la repisa, había un objeto que no había notado antes, un pequeño cuaderno de cuero gastado por el tiempo. Clara se acercó con cautela y lo tomó entre sus manos. El cuaderno era ligero, pero su interior parecía contener más de lo que su apariencia sugería. Al abrirlo, encontró la letra de su madre en las primeras páginas. Era un diario, lleno de notas y pensamientos que Ana había escrito para ella. Algunas páginas hablaban de momentos felices, como el día en que Clara aprendió a montar en bicicleta o su primer dibujo que colgaron en la nevera. Pero había otras páginas, más recientes, que hablaban de las lecciones que Ana quería dejarle. Clara, la vida no siempre será fácil, pero en cada desafío encontrarás una oportunidad para crecer. Sé valiente, sé amable y sobre todo nunca olvides que el amor es la fuerza más poderosa que existe. Clara pasó las páginas lentamente, sintiendo como cada palabra de su madre la envolvía, como si estuviera sentada junto a ella, guiándola una vez más. El dolor seguía allí como una herida abierta, pero ahora había algo más, una chispa de esperanza, una certeza de que el amor de Ana nunca la abandonaría. Guardó el diario en su bolsillo y miró hacia la puerta de la cabaña. La tormenta había cesado y una luz tenue comenzaba a filtrarse entre los árboles. Clara respiró hondo, apretando el abrigo de su madre una vez más, y salió al bosque, dispuesta a enfrentar el mundo con el legado de amor y fortaleza que Ana le había dejado. Clara salió de la cabaña sosteniendo el diario y el abrigo de su madre con fuerza. La lluvia había cesado y el bosque, que antes parecía un lugar oscuro y aterrador, ahora brillaba bajo una suave luz que se filtraba entre las ramas. El amanecer empezaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos que contrastaban con la fría humedad que aún se aferraba a la tierra. Clara, con el corazón todavía pesado por la ausencia de su madre, sintió una brisa ligera que acarició su rostro, como un susurro invisible que parecía decirle que todo estaría bien. Sus pasos eran lentos, casi inseguros, mientras seguía el camino de regreso a casa. A cada paso, el bosque parecía transformarse, como si la claridad del nuevo día estuviera despejando las sombras y los miedos que antes lo habitaban. Los pájaros comenzaban a cantar tímidamente, y el sonido del agua goteando de las hojas se mezclaba con el crujir de las ramas bajo sus pies. Aunque el peso de la noche aún estaba presente, Clara sentía una calma desconocida, como si su madre la estuviera guiando de alguna manera. Cuando llegó al borde del bosque, pudo ver la calle que llevaba a su casa. Todo parecía más tranquilo de lo que recordaba, casi como si la tormenta nunca hubiera sucedido. Clara se detuvo un momento, mirando el camino vacío, y sacó el diario de su madre del bolsillo. Lo abrió nuevamente buscando algo que pudiera calmar el torbellino de emociones dentro de ella. En una de las páginas encontró un mensaje que parecía escrito especialmente para ese momento. Clara, incluso en los días más difíciles, recuerda que el amanecer siempre llega. Tú eres mi luz, mi razón para creer en lo bueno, y sé que puedes enfrentarlo todo. Confía en tu corazón, porque ahí es donde siempre estaré contigo. Las palabras de Ana eran como un bálsamo para su alma. Clara respiró profundamente, sintiendo como una nueva determinación comenzaba a formarse en su interior. Guardó el diario con cuidado y miró hacia el horizonte, hacia la pequeña casa que ahora le parecía un poco más grande sin la presencia de su madre. Sabía que regresar a ese lugar sería difícil, pero también sabía que era lo que su madre hubiera querido. Caminó lentamente por la calle, sintiendo cómo el sol comenzaba a calentar su piel. Cuando llegó a la puerta de la casa, se detuvo y miró hacia la ventana donde había visto aquella huella la noche anterior.
La marca ya no estaba allí, pero Clara la recordaría siempre, como un recordatorio de que no estaba sola. Entró en la casa y cerró la puerta detrás de ella. El silencio era abrumador, pero no intimidante. Era un espacio para recordar, para sentir, para reconstruir. Clara colocó el abrigo de su madre cuidadosamente sobre el sofá y se sentó junto a él. Abrió el diario una vez más, dispuesta a leer cada palabra, cada pensamiento que Ana había dejado para ella. Con cada página que pasaba, Clara sentía que su madre estaba más cerca. No físicamente, pero en su corazón, donde el amor de Ana brillaba con más fuerza que nunca. En ese momento, Clara entendió que la verdadera despedida no significaba ausencia, sino aprender a encontrar a su madre en cada rincón de su vida. Y así, con el sol iluminando la casa, Clara decidió que haría honor al legado de su madre, vivir con valentía, amor y esperanza, sin importar lo que viniera. Clara cerró el diario con cuidado y lo colocó sobre la mesa junto al abrigo de su madre. La luz del sol ahora llenaba la sala, trayendo consigo un calor suave que parecía aliviar el peso que había cargado durante la noche. El silencio seguía presente, pero ya no se sentía opresivo. Era un silencio diferente, uno que invitaba a la reflexión en lugar de al miedo. Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la casa, tocando los objetos familiares que rodeaban su vida. Cada pequeño detalle, desde la taza favorita de su madre en la cocina hasta el cojín desgastado en la sala, parecía contar una historia, un momento compartido, un recuerdo precioso. Clara se dio cuenta de que, aunque Ana no estaba físicamente con ella, su presencia llenaba cada rincón del hogar. Llegó a la habitación de su madre y se detuvo en la puerta, vacilante. Aún podía oler el perfume de Ana en el aire, y eso le arrancó una sonrisa melancólica. Entró lentamente, observando el cuarto con nuevos ojos. Sobre la mesita de noche había una pequeña caja de madera que nunca había visto antes. Su curiosidad, mezclada con la necesidad de sentirse más cerca de su madre, la llevó a abrirla. Dentro de la caja había una colección de pequeños objetos. Un colgante con un corazón grabado, un mechón de cabello de Clara envuelto en una cinta de seda y una fotografía de ambas abrazándose en un parque, sonriendo bajo el sol. También había una nota escrita a mano. Clara la tomó con cuidado y comenzó a leer. Clara, esta caja es mi tesoro más preciado porque contiene pedazos de nuestro amor. Cada objeto aquí representa un momento en el que mi corazón se llenó de alegría gracias a ti. Quiero que la guardes, que la cuides y que, cuando necesites fuerza, recuerdes que estos momentos siempre serán tuyos. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de dolor, sino de una mezcla de gratitud y amor que parecía envolverla. Clara sostuvo el colgante en sus manos, sintiendo el grabado suave del corazón, y se lo puso alrededor del cuello. Era como si ese pequeño objeto la conectara aún más con Ana, como si pudiera sentir su abrazo en cada latido. Pasó el resto de la mañana organizando la caja junto al diario y el abrigo. Cada acción que realizaba, desde limpiar un rincón hasta acomodar las cosas de su madre, era como un ritual de despedida y conexión al mismo tiempo. Aunque el vacío seguía presente, ahora estaba acompañado por una chispa de esperanza que comenzaba a crecer. En la tarde, Clara decidió salir al jardín. El sol estaba alto en el cielo y el aire fresco la envolvía con suavidad. Se sentó en la banca bajo el árbol donde tantas veces había jugado con Ana, sosteniendo el diario en sus manos. Comenzó a leer nuevamente, dejando que cada palabra le diera fuerzas. Con cada página, Clara sintió que algo en su interior cambiaba. No era solo una niña que había perdido a su madre, sino alguien que había ganado un propósito, vivir con el amor y la valentía que Ana le había enseñado. Y en ese momento, mientras el viento acariciaba su rostro, Clara levantó la vista al cielo y sonrió, segura de que su madre estaba allí, cuidándola siempre. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. Clara permanecía sentada en la banca del jardín, con el diario de su madre todavía abierto en su regazo. Cada página que leía le daba una sensación de consuelo, como si Ana estuviera hablándole directamente, guiándola con sus palabras. Pero a medida que avanzaba en el diario, llegó a una página diferente, una que parecía haber sido escrita con urgencia. Las letras eran un poco más desordenadas y Clara sintió un nudo en el estómago mientras comenzaba a leer. Clara, si alguna vez encuentras este diario, quiero que sepas que mi amor por ti nunca se ha detenido, ni siquiera en los momentos más difíciles. Hay cosas en la vida que no siempre entendemos de inmediato,
pero sé que tú tienes la fuerza para enfrentarlas. Este es mi último regalo para ti, una carta que guardé para el momento en que más la necesitaras. Clara dejó el diario en la banca y revisó la parte posterior, donde encontró un sobre cuidadosamente doblado entre las páginas. Lo tomó con manos temblorosas, consciente de que ese pedazo de papel contenía algo importante. El sobre estaba sellado con una pequeña flor dibujada en un rincón, un detalle simple pero lleno del amor de su madre. Lo abrió lentamente, casi como si temiera que el contenido fuera tan poderoso que cambiara algo dentro de ella. Sacó la carta y comenzó a leerla, con lágrimas ya acumulándose en sus ojos. Mi querida Clara, comenzaba la carta, si estás leyendo esto es porque el destino nos ha llevado por caminos diferentes. No sé si alguna vez podré explicarte todo lo que siento al dejarte, pero quiero que sepas que cada decisión que tomé en mi vida siempre fue pensando en ti. Eres mi mayor regalo, mi razón para luchar y mi esperanza en los días más oscuros. Clara tuvo que detenerse un momento. El nudo en su garganta era demasiado fuerte para continuar. Cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente, y luego siguió leyendo. Sé que este momento puede ser difícil, pero también sé que eres más fuerte de lo que crees. Quiero que vivas tu vida con valentía, con amor y con la certeza de que siempre estaré contigo. Cada vez que mires el cielo, cada vez que sientas el calor del sol o el suave susurro del viento, recuerda que es mi forma de abrazarte, de cuidarte, de amarte. Nunca estarás sola, Clara. Mi corazón siempre estará contigo. Al terminar de leer, Clara apretó la carta contra su pecho, dejando que su dolor y su amor fluyeran en un torrente de emociones. Sentía una mezcla de vacío y plenitud, de tristeza y esperanza, como si las palabras de Ana hubieran llenado cada rincón de su ser con su amor eterno. El viento sopló suavemente, revolviendo su cabello y llevándose algunas hojas caídas del árbol. Clara miró hacia el cielo, que ahora brillaba con los últimos rayos del sol. En ese momento, algo dentro de ella cambió. No era solo el peso de la despedida, sino la certeza de que su madre siempre estaría con ella, guiándola desde donde estuviera. Se levantó de la banca con la carta en la mano, mirando hacia la casa que ahora sentía más cálida, más llena de vida. Decidió que el mejor homenaje a su madre sería vivir con la misma valentía y amor que Ana le había enseñado. Con una sonrisa pequeña pero llena de determinación, Clara regresó a la casa, lista para enfrentar el futuro con el legado de amor que su madre le había dejado. Clara entró a la casa, sintiendo una mezcla de calma y determinación. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, pintando las paredes con tonos dorados que parecían envolverla en un abrazo cálido. Cada rincón de la casa, cada objeto que veía, ahora tenía un significado más profundo. El abrigo de su madre seguía sobre el sofá y el diario descansaba junto a él, como si ambos fueran guardianes de los recuerdos y las lecciones que Ana le había dejado. Clara caminó hasta la mesa y tomó una decisión. Sacó hojas de papel en blanco y un bolígrafo sentándose frente al diario. Si su madre había llenado ese cuaderno con amor, sabiduría y mensajes para ella, ahora era su turno de continuar esa tradición. Abrió una de las páginas en blanco del diario y escribió en la parte superior: Para ti, mamá. Durante un momento, Clara se quedó mirando el papel vacío, buscando las palabras adecuadas. Finalmente comenzó a escribir: Mamá, hoy he aprendido lo que significa realmente amarte y extrañarte al mismo tiempo. Aunque te fuiste, siento que nunca me dejaste sola. Tus palabras, tus abrazos, todo lo que me enseñaste sigue vivo en mí. Prometo ser fuerte como tú querías. Prometo cuidar lo que me dejaste, no solo el diario o la casa, sino también los recuerdos y el amor que llenan mi corazón. Las palabras fluían con naturalidad, como si hablar con su madre a través del papel fuera la forma más pura de mantenerla cerca. Escribió sobre la noche que había vivido, los miedos que enfrentó y cómo encontró fuerza en las palabras de Ana. También escribió sobre sus sueños, sus esperanzas y el deseo de hacer que su madre estuviera orgullosa. Cuando terminó, Clara cerró el diario con una sensación de logro. Se levantó y llevó el diario y la carta de su madre al lugar más especial de la casa, el estante donde Ana guardaba los libros que amaba. Colocó ambos objetos con cuidado, como si estuviera creando un santuario donde los recuerdos pudieran vivir en paz. Después miró alrededor de la sala y notó que aún quedaba trabajo por hacer. Las tareas cotidianas que su madre había llevado adelante con tanto amor ahora eran su responsabilidad.
Clara se puso manos a la obra. Organizó los cojines del sofá, recogió los platos de la cocina y barrió el suelo, sintiendo que cada acción, por pequeña que fuera, era una manera de honrar la memoria de Ana. Al caer la noche, encendió la lámpara junto al sofá y se sentó con una taza de té caliente, algo que siempre hacía su madre antes de acostarse. Clara se dio cuenta de que, aunque la casa estaba más tranquila de lo que jamás había estado, no sentía la misma soledad que antes. Había algo nuevo, algo que no podía explicar del todo. Era como si la presencia de Ana se hubiera convertido en una parte constante de la casa, un eco suave que vivía en cada rincón. Antes de irse a dormir, Clara abrió la ventana de su habitación y miró hacia el cielo estrellado. Se recostó en el alféizar sintiendo el aire fresco en su rostro y susurró: «Gracias, mamá, por todo». Y por primera vez desde que Ana se había ido, Clara se permitió sonreír con una sinceridad que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que estaba lista para el día siguiente, para la vida que le esperaba, con la certeza de que el amor de su madre siempre la acompañaría. El amanecer iluminó la habitación de Clara con un suave resplandor. Los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana abierta, llenando el espacio con una calidez que parecía abrazarla mientras despertaba. Se frotó los ojos, mirando a su alrededor con una extraña sensación de paz. Había pasado la noche con el diario de su madre junto a su cama, como un recordatorio de que nunca estaría realmente sola. Clara se levantó con una energía renovada. Había algo diferente en ese día, como si cada rincón de su mundo estuviera lleno de propósito. Se vistió rápidamente y bajó las escaleras con la intención de preparar el desayuno. El olor del pan tostado llenó la cocina, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la casa volvía a tener vida. Mientras desayunaba, Clara repasó mentalmente todo lo que quería hacer. Recordó las palabras de Ana: «Sé valiente, sé amable. Nunca olvides que el amor es la fuerza más poderosa». Esas frases ahora eran su guía. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido, pero podía elegir cómo enfrentarlo, cómo honrar la memoria de su madre viviendo de acuerdo con lo que le había enseñado. Después de comer, Clara salió al jardín llevando el abrigo de su madre consigo. El día era fresco, pero el cielo estaba despejado y el sol brillaba con fuerza. Clara se sentó en la misma banca donde había leído la carta la tarde anterior. Sostuvo el abrigo contra su pecho y cerró los ojos, dejando que los sonidos del viento y el canto de los pájaros la envolvieran. Mientras estaba allí, escuchó un ruido detrás de ella. Se giró y vio a la vecina, la señora Isabel, quien solía visitar a Ana de vez en cuando. Isabel llevaba un pastel en las manos y una sonrisa amable en el rostro. «Buenos días, Clara», dijo la mujer con un tono cálido. «Pensé que podrías necesitar algo dulce hoy». Clara se levantó y corrió a abrazarla, sorprendiendo a la vecina con la fuerza de su gesto. Por un momento se sintió pequeña otra vez, pero también reconfortada por el apoyo de alguien cercano. Isabel la sostuvo con ternura, dejando que Clara se desahogara. «Gracias», susurró Clara mientras se apartaba. «Lo necesitaba». Se sentaron juntas en la banca, compartiendo el pastel y hablando de Ana. Isabel le contó historias que Clara no conocía, pequeños momentos de bondad que su madre había tenido con las personas del vecindario. Cada anécdota hacía que Clara se sintiera más conectada con ella, como si su madre estuviera presente en las palabras de quienes la recordaban. Cuando Isabel se fue, Clara sintió que algo dentro de ella había cambiado. Comprendió que no solo era el amor de su madre lo que la sostenía, sino también las conexiones que habían creado juntas con los demás. Había una red invisible de afecto que continuaba creciendo, incluso en su ausencia. Con una sonrisa tranquila, Clara regresó a la casa y colocó el abrigo de su madre sobre su cama, como un símbolo de su presencia constante. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que estaba lista. Ana había sembrado en ella las semillas de la valentía, el amor y la esperanza, y ahora era su turno de hacerlas florecer. Clara miró por la ventana una última vez antes de continuar con su día. El cielo estaba despejado y una suave brisa movía las hojas de los árboles. Cerró los ojos y susurró: «Siempre estarás conmigo, mamá. Siempre». Y en ese momento, Clara no solo sintió paz, sino también la certeza de que el amor, aunque invisible, nunca se desvanece.